Hoy vamos a estar hablando sobre uno de mis temas favoritos, que es la conciencia. Vamos a estar discutiendo este libro, The Feeling of Life Itself, por Chris Koch. El objetivo de discutir este libro es que, además de que es un tema que me interesa muchísimo, mucha gente no conoce qué realmente es la conciencia. Muchas veces cuando le dices a una persona qué es la conciencia para ti, la persona dice, pues es cuando una persona no está consciente de lo que hace a otra persona. Y esa no es la definición de lo que se explica sobre qué es conciencia en el mundo científico. Conciencia, como muy bien lo explica Chris Koch, es la experiencia. Digamos, cuando estás comiendo un helado, cuando estás guiando un automóvil o cuando estás caminando. Esa experiencia que es subjetiva, en el sentido de que no todo el mundo la puede explicar de la misma forma, sino de una forma similar, es lo que el autor llama como conciencia. Sin embargo, hoy día el tema de la conciencia es uno que tiene muchísimos problemas, porque cuando se estudia el cerebro desde la manera neurológica, encontramos que hay neuronas, que hay actividad cerebral, pero en ningún lugar vemos dónde está la conciencia. El segundo tema es lo que es la realidad. ¿Qué es la realidad? Y cuando se habla de realidad, se debe explicar que obviamente la realidad no es igual para toda la especie. Y es difícil comprender eso porque desde que nacemos aceptamos todo lo que vemos como real y que eso es lo que realmente existe. Pero desde René Descartes ya mencionaba que lo que nosotros observamos y percibimos no es como realmente es, sino es un producto de nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando ves un color o cuando vemos luz, es una onda que nuestro ojo y nuestro cerebro básicamente puede percibir y el cerebro finalmente lo codifica y vemos un color, pero es una onda que rebota en la materia, en los átomos. Y depende del ancho de onda, los colores van a cambiar. Por ende, la realidad no va a ser idéntica para toda la especie. Un ave no va a ver el mundo de la misma forma que lo ve un ser humano o un reptil. Por ende, la realidad es subjetiva. Cada especie tiene su propia realidad y por eso es difícil definir lo que es realidad, porque no tenemos acceso a una realidad objetiva. Ese es el segundo tema. El tercer tema es sobre la historia del cerebro. Por mucho tiempo se deducía que las emociones, los pensamientos y la inteligencia no estaban en el cerebro, sino en el corazón. Se consideraba el corazón como el asiento de la razón y de las emociones y de la inteligencia. Y por eso cuando para los tiempos de los egipcios moría un rey, cuando se momificaba, lo primero que se hacía era quitar el cerebro y se quedaban con el corazón y los órganos internos para el afterlife de esa persona, porque se asumía que donde estaban las emociones y la mente de la persona, lo que hacía que esa persona fuera esa persona, se encontraba en el corazón y no en el cerebro. Inclusive, el autor menciona que en la Biblia, en el Viejo y Nuevo Testamento, no hace referencia del cerebro porque no se consideraba el cerebro como el asiento de lo que nos hace humanos, sino el corazón. Y no solamente en la Biblia, Aristóteles deducía que el cerebro, el funcionamiento del cerebro era enfriar la sangre y era como un radiador. Y por eso hoy día aún decimos me hierve la sangre, porque se deducía que la sangre estaba caliente y el cerebro tenía que enfriarla. Y de la misma forma aún decimos te quiero con todo mi corazón, porque se deducía que en el corazón estaba todo, los pensamientos, inclusive la conciencia. No fue hasta el siglo XVII que se comenzó a estudiar el cerebro, y la primera persona en hablar sobre neuronas, de acuerdo al autor, fue un español. Su nombre era Santiago Ramón Cajal y él fue el primero en escribir sobre la posible correlación del funcionamiento de todas estas neuronas y finalmente produciendo lo que sentimos como conciencia. Esos son algunos de los argumentos que se hablan en el libro. Obviamente el libro es sumamente extenso y habla muchísimos temas, pero todas las personas que le interesen lo que es conciencia, realmente les recomiendo este libro.